Hola, buenas tardes, yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy quiero hablarles acerca de los tipos de comunicación. Como bien sabemos, la manera de comunicarnos nos puede ayudar o es muy importante, pero también a la vez nos puede ayudar a construir o también a romper una relación. En este aspecto, cuando hablamos de personas con las que nos relacionamos, hay que recordar que pueden ser desde familias, pareja, amigos o inclusive en nuestro ambiente o entorno laboral. Entonces, existen diferentes tipos de comunicación. El día de hoy quiero hablarles de las 4 que comúnmente vemos y para que podamos nosotros identificar cuál usamos a menudo. La primera es la comunicación pasiva. En este tipo de comunicación las personas no van a expresar lo que piensan o lo que sienten. Les recuerdo que en este contexto o en esta situación es enfocado a personas que conocen o a personas que inclusive apenas estén conociendo o sean un tanto desconocidas. Entonces, como les mencionaba, usualmente ese tipo de personas no dicen o no expresan lo que piensen o lo que sienten, por lo que inclusive en muchas ocasiones van a llegar a pensar que no vale la pena decir lo que yo estoy sintiendo en ese momento o en esa situación lo que yo opino. ¿Por qué? Porque precisamente prefieren omitir eso. Llega un punto en el que precisamente llegan a alcanzan su grado máximo de tolerancia, de paciencia, de contener tanto que evidentemente explotan. Entonces esos momentos son los que se suelen generar muchos conflictos con las personas con las que se encuentren en ese momento. Pero después de eso, posteriormente, ¿qué pasa? Se sienten culpables. ¿Por qué? Porque precisamente saben que no suelen tener ese tipo de reacciones. Entonces sienten vergüenza y pena. Y entonces es como si volviéramos a regresar, es como un ciclo. Entonces, básicamente, después de esto, las personas vuelven a seguirse comunicando de la manera habitual en la que lo hacían. En este tipo de comunicaciones las personas suelen sentirse ansiosas porque precisamente ven que la situación está fuera de su control, es algo que no van a saber manejar. También se suelen sentir deprimidas porque ellos tienden a visualizar que a nadie le importa lo que piensen al respecto. Aquí algo muy importante es precisamente que las personas no es que no lo tomen en cuenta, no es que no les importe, sino que precisamente ellos al no darlo a conocer, entonces las personas pues no conocen esta información, no conocen qué les genera en cuanto a emociones o qué es lo que piensan dicha situación o problema en el que se encuentren. Entonces, pero comúnmente ellos lo visualizan así y eso es lo que inclusive se suelen sentir tristes o llegar a alcanzar a sentirse deprimidos. También a veces usualmente esta misma situación los suele llevar a cierto resentimiento y también confundidos. Algunos precisamente los comunicadores pasivos suelen precisamente tener como ciertos criterios o ciertos rasgos. Algunos de ellos van a ser que nunca se van a imponer. Prácticamente estamos hablando de que en una situación que exista o problema, simple y sencillamente no van a decir nada al respecto, por lo que no van a mencionar lo que ellos, la aportación que quieran hacer en ese momento. No van a permitir que otras personas precisamente inclusive lleguen a tomar decisiones también por ellos. Así también no van a expresar sus miedos, sus necesidades o sus opiniones. Van a tener la tendencia a hablar en un tono bajo y precisamente van a llevar a caer en la tendencia también a disculparse constantemente. Y bueno, esos son algunos de las pautas y también por último vamos a comentar también que es muy raro que las personas tengan un contacto visual constante cuando estén hablando con alguien más. Y bueno, ese es el estilo o el tipo de comunicación pasiva. De ahí pasamos al tipo de comunicación
agresiva. En este punto vamos a encontrar que sí se expresan lo que yo pienso o lo que yo siento, pero lo voy a hacer de una manera violenta, un tanto grosera, que precisamente no me va a importar dañar a las personas con las que yo me encuentre en ese momento. Esto usualmente genera cierto temor a las otras personas e inclusive también cierto odio por la manera en la que me están hablando. Entonces, usualmente también este tipo de comunicación que se da en las personas no van a aceptar las culpas y prefieren delegarla a otros. En este tipo, como les comento, de algunos rasgos de este tipo o estilo de comunicación agresiva, vamos a encontrar que las personas precisamente utilizan una manera un tanto en algunos momentos violenta o agresiva para hablar. En este caso, quizá su tono de voz va a ser muy fuerte, va a sonar como a mandato, a exigencias. El contacto visual va a ser de una manera como muy penetrante. También por ejemplo, van a sentir que quieren dominar la situación o van a inclusive intentar dominar lo que la otra persona también esté diciendo o esté manifestando. Van a criticar, van a culpar a los demás, van a juzgar e inclusive también suelen a veces ser muy poco tolerantes ante una situación y también a veces suelen actuar de una manera un tanto amenazante. Entonces, estos son algunos de las características o de los rasgos que se suelen manifestar en personas que utilizan el tipo de comunicación agresiva. Es lógico que también no van a escuchar lo que otras personas quieran aportar, y por supuesto van a interrumpir de una manera frecuente cuando se esté llevando alguna conversación con los demás. Entonces, estos también son los puntos de lo que les comento, el tipo de comunicación agresiva. De ahí pasamos a una tercera. Esta es la pasivo-agresiva. ¿A qué me refiero con esto? Este tipo de comunicación estamos hablando que consta de que de manera superficial se va a estar llevando de una manera o la vamos a mostrar de una manera pacífica, pero interiormente me va a estar generando molestia, enojo, frustración, ira y demás, pero no lo voy a manifestar. Inclusive eso nos lleva a contener esa emoción negativa que yo estoy sintiendo en ese momento, ya que va a ser incapaz precisamente de tratar de una manera directa el motivo o el problema en el que se encuentre. Algunas precisamente de las características que se suelen dar en este tipo o estilo de comunicación es que esas personas en algunos momentos, si ustedes se han dado cuenta, van a murmurar para sí mismos. Supongamos, hay una situación en la que están con 2, 3 más personas, quizá están hablando acerca de algo y hay una persona que está en ese momento justo dando su punto de vista y otra persona va como a estar murmurando. ¿Por qué? Porque precisamente quizá no le parece correcto o no le agrada la idea, pero tampoco va a ser capaz de afrontar y de mencionar lo que él o ella piensa al respecto. Entonces, esto es como una característica de este tipo o estilo de comunicación. Va a tener también problemas para afrontar precisamente pues, los problemas o los conflictos. Van a usar expresiones faciales, pero que no van a concordar con lo que en ese momento estén hablando. A veces se suele visualizar como inconformidad. Quizá yo esté manifestando o expresando en este punto diciendo algo que sí estoy de acuerdo, pero quizá mis rasgos o expresiones faciales, van a estar diciendo absolutamente todo lo contrario. Inclusive también van a negar la existencia de los problemas y también en algunas situaciones van a utilizar ciertos chantajes sutiles para vengarse de ese momento que no pudieron hacer algo al respecto. Y pues bueno, para finalizar, vamos a hablar del cuarto tipo o estilo de comunicación, que es la asertiva. En este tipo de comunicación es la más viable o la que
es la manera que nosotros podemos utilizar. ¿Por qué? Porque precisamente se trata o se enfoca de que la persona puede expresar lo que piensa y lo que siente defendiendo sus derechos, pero sin causar o generarle conflicto a los demás. Básicamente sin llegar digamos, a contrarrestar lo que piensan las demás personas de una manera agresiva. ¿Por qué? Porque en este punto quizá voy a defender lo que yo pienso, lo que yo siento al respecto, pero lo voy a hacer de una manera adecuada, correcta y con respeto y con tolerancia. Entonces, eso es como el estilo de comunicación que de nosotros deberíamos o sería viable de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque precisamente no estamos violando los derechos de los demás en cuanto a expresarse. Entonces, esto es, como les comento, el tipo de comunicación viable para que nosotros podamos poner en práctica. Y algunos de los rasgos que encontramos en este estilo de comunicación es precisamente el hecho de poder expresar lo que yo siento sin violar los derechos de los demás. No voy a interrumpir a las personas cuando estén hablando, voy a respetar los turnos de cada quien, voy a escuchar de una manera atenta, voy a hablar de una manera respetuosa, empática, voy a ser una persona tolerante, voy a tener un buen contacto visual. No voy a permitir que las personas también opinen acerca de lo que yo he comentado, y también no voy a permitir que otras personas abusen o quieran manipularme. Y bueno, estos son algunos, los tipos de comunicación, recordándoles que el cuarto es el que nosotros sería más viable e importante que pudiéramos poner en práctica o llevarlo a cabo. Recuerden que la comunicación asertiva nos puede ayudar a aprender a comunicarnos de una manera correcta y positiva, y así evitarnos muchos conflictos con las personas con las que convivimos día a día. ¿Y tú qué tipo de comunicación utilizas? Y bueno, con esto me voy a despedir del video del día de hoy y que tengan excelente fin de semana. Hasta luego.